Capítulo 8. En el gran salón, la atmósfera era refinada, civilizada. El Das Walterplate Kaiber de Bach sonaba suavemente como música de fondo mientras la élite del aquelarre daba la bienvenida a sus distinguidos visitantes de Norteamérica. La bebida carmesí, de un pedigrí especialmente delicado, y servida en unos cálices de cristal destellante, fluía por la recepción con largueza. Las damas y los caballeros vampiros, ataviados con sus mejores y más elegantes galas, flirteaban decorosamente con sus honrados invitados. Craven hubiera debido de sentirse en su elemento. La recepción de gala era precisamente la clase de evento elegante y refinado en la que se sentía como pez en el agua. Pero en cambio ahora, mientras aguardaba junto a la entrada del salón, recibiendo los exagerados cumplidos de los dignatarios extranjeros y devolviéndolos a su vez, estaba distraído y se veía incapaz de divertirse. Sus ojos examinaban sin descanso los rostros de los presentes, tratando de encontrar a una vampiresa concreta, pero Selin no se encontraba a la vista. «¿Qué diablo se lleve a esa mujer?», pensó mientras le ocultaba su creciente frustración a los distinguidos invitados con los que estaba conversando. «¿Dónde demonios se ha metido ahora?». Dirigió la mirada hacia un vampiro alto y de cabello negro que estaba observando la recepción desde un discreto rincón de la estancia. Era Soren, la imponente cabeza de la policía no del todo secreta de Craven. Aunque supuestamente era tan antiguo como el propio Víctor, Soren tenía la ventaja de ser un muy poco ambicioso y prefería poner su considerable fuerza y falta de escrúpulos a disposición del líder de su elección. Irlandés de ascendencia, poseía los anchos hombros y la mirada siniestra propia de sus ancestros. Soren había sido antaño el guardaespaldas personal de Víctor, ahora lo era de Craven. El gigantesco genízaro parecía un poco fuera de lugar en medio de aquella reunión de vividores, pero Craven se sentía mejor cuando sabía que Soren y su grupo de vampiros escogidos se encontraban cerca por si ocurría algo inesperado. Hacía tiempo que había comprendido que le era necesario contar con una fuerza de seguridad propia, independiente de los obsesivos y a menudo intratables ejecutores, y Soren, pragmático, implacable y brutal, cuando era necesario, había demostrado ser el vampiro apropiado para llevar a la práctica las partes más draconianas de los planes de Craven. Por desgracia, parecía que ni siquiera Soren era capaz de garantizar que Selin hiciera acto de presencia en un acontecimiento de semejante importancia. Lanzó a Soren una mirada interrogativa, pero el pétreo guardaespaldas sacudió la cabeza de manera casi imperceptible. Craven resistió el impulso de dirigirse corriendo a los aposentos de Selin y arrastrarla hasta allí en persona. «Ya he tenido más que de sobra de su testarudez e insubordinación», pensó en silencio, enfurecido. «Mi paciencia se está agotando». Un enjuto y epiceno vampiro que llevaba un pañuelo de seda roja sobre el smoking tomó el centro de la sala y golpeó el cádiz con una fina uña de su dedo índice para pedir silencio a los congregados. Craven reconoció a Dimitri, el más viejo de los enviados de Amelia. El inmortal embajador esperó pacientemente a que las conversaciones de la sala remitieran y a continuación se aclaró la garganta. Craven comprendió, con cierta impaciencia, que el viejo idiota iba a dar un discurso. «Puede que nuestras nobles casas estén separadas por un gran océano», dijo Dimitri con voz sonora, «pero ambas están igualmente consagradas a la supervivencia de nuestros sagrados linajes. Cuando la ilustre Amelia, a quien me honro de servir, llegue para despertar a su sueño a Marcus, dentro de 2 noches volveremos a estar unidos como un solo aquelarre». Alzó su cádiz para emplazar a los demás aristócratas a hacer un brindis. «Vitam et sanguinem», recitó. «Vida y sangre». Un coro de tintineos de cristal secundó el brindis, y Craven levantó su propia copa, dando gracias a que el pomposo enviado hubiese sido parco en su discurso. Craven echó un vistazo a la puerta, esperando ver a Selin haciendo una entrada tardía, pero se vio decepcionado una vez más. «Juro», pensó lleno de justa indignación, «que de no haberla elegido para ser mi reina, nunca la permitiría semejante afrenta». Una mano fría le dio un suave tirón en el codo, y al volverse se encontró con la misma criada estúpida de antes, Erika, a su lado.
Llevaba, tal como demandaba la ocasión, un vestido oscuro de lentejuelas, con guantes negros hasta los codos, que no parecían demasiado llamativos en medio de la deslumbrante generosidad en el adorno del que hacían gala los demás vampiros. ¿Qué demonios quiere esta hora?, se preguntó Craven, enojado por la intrusión. La delicada doncella se llevó un dedo recatado a los labios, y a continuación señaló el oído de Craven. Carcomido por la curiosidad, Craven se inclinó y permitió que le susurrara al oído. Su enfado contra la criada se vio al instante ahogado por una furia volcánica dirigida contra otra persona. «No me lo puedo creer», pensó estupefacto. «¿Cómo se atreve?». Sin molestarse en ofrecerle sus disculpas a sus estimados invitados, salió hecho una furia del salón. Subió de dos en dos los peldaños de la escalera imperial de la mansión hasta llegar a la puerta de roble que guardaba los aposentos de Selene. La abrió de par en par y entró sin anunciarse. En efecto, la habitación estaba tan vacía como Erika le había asegurado. En el exterior se encendió el motor de un coche, y Craven llegó corriendo a la ventana justo a tiempo de ver cómo salía el Jaguar de Selene por la puerta exterior y se perdía en la oscuridad de la noche. ¡Maldición! Enfurecido, hizo rechinar los dientes mientras las luces traseras del Jaguar desaparecían en la distancia. Consultó su reloj. Eran más de las 5 de la madrugada. El sol se alzaría en cuestión de horas. Así que, en el nombre de Hades, ¿dónde se cree que va tan deprisa?, se preguntó, presa de una furia incontenible. ¿Y precisamente esta noche entre todas las noches? Se apartó de la ventana, perplejo y gravemente ofendido. Al examinar la habitación en busca de alguna pista para el inexcusable comportamiento de Selene, vio que su portátil estaba todavía encendido sobre la mesa. Aparentemente, en su apresuramiento, había dejado el aparato encendido. Congelada en la pantalla, se veía la imagen de un insignificante mortal, extraída aparentemente de una base de datos de empleados de un hospital. La foto en color de un joven de cabello castaño venía acompañada por el nombre del humano, Michael Corbin, y diversos fragmentos de información, edad, nacionalidad, dirección y cosas así. Craven advirtió con desdén que el tal Corbin no tenía más de 28 años. Era un cachorro hasta para los mortales. ¿Quién? Craven recordaba vagamente que Selene había dicho algo ridículo sobre que los licanos estaban siguiendo a un humano, pero no terminaba de imaginar qué era lo que podía tener de importante un vulgar mortal. «¿Por este?», pensó indignado. «¿Me has dejado sin acompañarme en mi propia recepción?». Fuera quien fuese aquel Michael Corbin, Craven sentía hacia él una profunda antipatía. El viejo edificio de apartamentos estaba a años luz de la majestuosa elegancia de la mansión. El vestíbulo enmoquetado necesitaba desesperadamente los servicios de una aspiradora, mientras que las paredes enyesadas estaban manchadas y cubiertas de grietas en algunas zonas. En el techo zumbaba y crepitaba un fluorescente de luz áspera. Bien, pensó Selene, aquella era exactamente la clase de vivienda de clase baja en la que podía encontrarse un estudiante de medicina. Debe de ser el lugar correcto. Según su ficha de empleado, el misterioso Michael Corbin vivía en el último piso de aquel edificio de apartamentos de 5 plantas, que se encontraba a un corto paseo de la estación de metro de la plaza Ferendic. Recorrió el pasillo vacío, contando los números de las puertas hasta llegar al apartamento de Corbin, el 510. Unos números de cobre deslustrado, clavados en una puerta de madera contrachapada, le confirmaron que había llegado al lugar que estaba buscando. Se detuvo al otro lado de la puerta y consultó su reloj. Las 5:50. Quedaba menos de una hora hasta el amanecer. Con tan poco tiempo como tenía, no podía perder unos minutos preciosos forzando la cerradura. En lugar de hacerlo, abrió la puerta sin esfuerzo de una patada. A diferencia de los vampiros del mito y las películas, ella no necesitaba ser invitada para entrar en el apartamento. En la unidad de cuidados intensivos del hospital Caroline reinaba un desagradable olor de antiséptico. Pierce daba las gracias a que en su forma humana su olfato no estuviera ni de lejos tan aguzado como cuando era un lobo. Taylor y él habían llegado al hospital disfrazados con los característicos uniformes azules de los policías húngaros para buscar al esquivo Michael Corbin. Pierce estaba impaciente por tener éxito allí donde Reis había fracasado, capturar al humano, complacer a Lucian y por consiguiente mejorar su posición y la de Taylor en el seno de la manada. Por desgracia, parecía que Corbin se había marchado ya y su colega, un humano de aspecto cansino llamado Lockwood, no estaba siéndoles de gran ayuda.
Lo siento, les dijo el larguilucho médico, mientras se encogía de hombros. Han debido de cruzarse con él al llegar. Pierce le había explicado que su compañero agente y él no querían más que hacer a Corbin algunas preguntas más sobre el incidente del metro. El licano se había recogido la larga melena en una cola de caballo para pasar más fácilmente por la policía. ¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Lockwood levantó las manos. Tiene un turno partido. Tendrán que probar en su casa o esperar a que regrese. Con el ceño fruncido, Pierce intercambió una mirada impaciente con Taylor, el otro licano que seguía teniendo un feo corte en la mejilla. Recuerdo de la batalla que había librado en su guardia. Pierce recordaba haberle hecho aquella herida con sus propias ensangrentadas garras y lamentaba que Lucian hubiera detenido la pelea antes de que alguno de los dos hubiera podido reclamar la victoria. Sé que le hubiera vencido, pensó salvajemente. Mis fauces eran fuertes, mis colmillos estaban manchados de rojo. Puede que Lockwood reparara en la avidez de sangre que brillaba en sus ojos, o puede que solo captara el nerviosismo tenso de los dos licanos. En cualquier caso, un tono de preocupación se insinuó en su voz. Michael no estará metido en un lío, ¿verdad? A pesar de lo temprano de la hora, Michael Corbin no se encontraba en casa. Para Celine no supuso ninguna sorpresa. Sabía que los estudiantes de medicina trabajaban muchas veces con horarios insólitos. Más o menos como los vampiros, pensó con ironía. Aquella no era la única cosa que tenía en común con Corbin. Al igual que sus propios aposentos en Orgaz, el apartamento del humano transmitía una sensación de severo utilitarismo. El mobiliario era funcional, no decorativo, y las paredes desnudas y encaladas ofrecían muy pocas pistas sobre su personalidad y sus gustos. El neutro apartamento, carente de rasgos distintivos, casi hubiera podido pasar por una habitación de hotel. ¿Por qué pueden los licanos estar interesados en este humano? Celine se aprovechó de la ausencia de Corbin para registrar su apartamento con la esperanza de descubrir algún indicio sobre el misterio. Con precisión casi quirúrgica, llevó a cabo un exhaustivo recorrido por sus escasos efectos personales. No tuvo que encender la luz. La visión vampírica era lo único que necesitaba para sondear los oscuros rincones del piso. Un montón de correspondencia en una mesita lateral no contenía nada sospechoso, solo facturas y publicidad. La estantería era igualmente inocua, y en ella no encontró más que varios textos médicos, un diccionario inglés-húngaro y unas cuantas novelas de bolsillo. En inglés, naturalmente. De misterio y terror, sobre todo. Nada digno de mención, ni siquiera los típicos ejemplares de Drácula o el hombre lobo en París. En el apartamento no había tampoco armas, drogas, pornografía, ni ninguna otra cosa ilícita o peligrosa en alguna medida. Nada de balas de plata, estacas de madera, ajo, nada. Su pequeña nevera no contenía más que comida congelada, ni plasma ni carne humana. Michael Corbin parecía ser exactamente lo que aparentaba, un ser humano normal y corriente, aunque un poco lejos de casa. Entonces, ¿por qué está buscando los Reyes y los demás licanos? Estaba a punto de abandonar su búsqueda cuando topó por puro accidente con un sobre de Manila arrugado guardado en el fondo de un cajón, que se le habría pasado por alto en su anterior registro. Lo abrió cuidadosamente y descubrió en su interior un montón de fotografías en color. Una cabalgata de rostros desconocidos le sonrió. Los amigos y familiares de Corbin, supongo. El propio joven de cabello castaño aparecía en muchas de las fotos, con su sonriente rostro capturado en multitud de contextos poco sospechosos. Fiestas de cumpleaños, graduaciones, acampadas, días de playa, viajes de esquí y cosas por el estilo. Las alegres imágenes, radiantes de calidez y diversión y camaradería, provocaron una peculiar melancolía en la resuelta vampiresa. Se le hizo un nudo en la garganta mientras examinaba las despreocupadas fotos, que de improviso se le antojaban un recuerdo de la humanidad que había perdido con el paso del tiempo. Se acordó del retrato amarillento que descansaba sobre su propia mesa, y se preguntó por qué guardaría Corbin aquellos recuerdos dorados donde no estaban a la vista de nadie. ¿Acaso no se da cuenta de lo afortunado que es? Llegó a una conmovedora fotografía en la que Corbin posaba con una mujer desconocida, abrazados frente a una puesta de sol que quitaba el aliento, una de esas que Celine no había visto desde que aprendiera a temer el sol. El afecto y la complicidad que había entre la pareja resultaban innegables. Se profesaban un amor profundo, feliz, inevitable. Celine sintió un anhelo casi físico. Sus ojos castaños se humedecieron. ¿Había conocido alguna vez un amor como aquel?
Lo cierto era que no, tuvo que admitir. No era más que un jirón de niña, de rostro fresco y virginal, cuando Víctor la convirtiera hace siglos. Desde entonces, su existencia inmortal había sido consumida de tal medida por la guerra sagrada contra los licanos, que había terminado por olvidar los sencillos y mundanos placeres de la amistad y la familia, y del amor. La misma mujer, morena y radiante, aparecía en varias fotografías. ¿La novia de Corbin? ¿Su chica? ¿Su amante? ¿Su esposa? Celine sintió un súbito e irracional ataque de celos. Ya basta, se dijo con firmeza. Estaba perdiendo el tiempo. Estaba claro que aquellas fotografías inocentes no contenían explicación alguna para el incomprensible interés de los licanos por Corbin. Tras dejar caer las fotos al suelo como si fueran basura, regresó a la estantería abarrotada de Corbin para asegurarse de que no se le había pasado nada por alto en su anterior registro. Pasó un dedo enguantado sobre los lomos de los libros, y una vez más no encontró más que un montón de libros de medicina. ¿Es posible que los licanos estén tratando de reclutar a un médico?, especuló. Alguien tenía que sacarle las balas de plata de sus mugrientos cuerpos. ¿Pero por qué Corbin? ¿Y por qué ahora? Un esteroscopio colgaba de un clavo no muy lejos de la estantería. Pasó el dedo por la goma con aire meditabundo, mientras se preguntaba cuánto tiempo iba a esperar a que Corbin regresara a casa. El amanecer se acercaba, y estaba lejos de la mansión. El teléfono sonó y la sobresaltó. Capítulo 9. Michael escuchó el teléfono mientras caminaba por el vestíbulo en dirección a su apartamento. Durante un momento consideró la posibilidad de correr para cogerlo, pero era muy tarde y estaba demasiado cansado. Para eso estaban los contestadores automáticos. Sin embargo, no pudo por menos que preguntarse quién lo estaría llamando a esas horas de la mañana. ¿Alguno de sus amigos de los Estados Unidos se habría olvidado de las 6 horas de diferencia entre Long Island y Budapest? Lo más probable es que se hayan equivocado de número. O puede que Nicholas quisiera que hiciese un turno extra. De eso nada, pensó. Entre el baño de sangre del metro y la locura que la cercanía de la luna llena lleva a provocar en el servicio de urgencias, él ya había cumplido por aquella noche. En este momento lo único que quería era disfrutar de un par de horas de sueño ininterrumpido. Sus ojos soñolientos se abrieron de sorpresa, sin embargo, al ver que la puerta de su apartamento estaba entreabierta. ¿Qué demonios es esto?, se preguntó mientras su contestador automático se ponía al fin en funcionamiento. Michael escuchó su propia voz, extrañamente distorsionada por el barato trasto, proveniente del interior del apartamento. Aquí, Michael. Ya sabes lo que tienes que hacer. Transmitió el saludo en inglés y a continuación lo repitió en un húngaro algo vacilante mientras el Michael de verdad, entraba cautelosamente en su apartamento. No puedo creer lo que me está pasando, joder, pensó, alarmado y exasperado, a un tiempo. Primero el tiroteo y ahora esto. ¿Estaba interrumpiendo un robo o los ladrones habían huido ya de la escena del crimen? Michael esperaba fervientemente que fuera esto último. Todavía, si hubiera algo en el apartamento que mereciera la pena robar. El contestador automático emitió un pitido agudo, y Michael se quedó parado mientras la máquina grababa un mensaje frenético. Mike, soy Adán. Michael detectó un grado insólito de ansiedad en la voz de su amigo. Mira, la policía acaba de estar aquí buscándote, y me ha dado la impresión de que creen que estás involucrado en el tiroteo. Les he dicho que eso era imposible. ¿La policía? Michael reaccionó sorprendido. Un segundo antes de que una sombra emergiera con la fuerza de un estallido de la oscuridad, lo empujara contra la pared y lo inmovilizara allí. Entrevió una cara femenina oculta entre las sombras. Unos dedos poderosos, dotados de una asombrosa fuerza, lo sujetaban por la garganta. Una voz fría y dura exigió respuestas. ¿Quién eres? ¿Por qué te buscan? Michael estaba demasiado asustado y sorprendido para responder. Bajó la mirada y descubrió con asombro que sus pies estaban separados no menos de 15 centímetros del suelo. ¿Cómo es posible?, se preguntó boquiabierto. ¿Quién coño es este? ¿Darth Vader? Su atacante se inclinó hacia adelante. La luz del pasillo reveló su rostro y descubrió con asombro que él era el de la preciosa mujer morena que había visto en la estación de metro. El reconocimiento inundó su rostro. ¡Tú! Antes de que pudiera siquiera empezar a procesar lo que estaba ocurriendo, el apartamento entero se estremeció.
3 objetos pesados cayeron sobre el tejado y provocaron una lluvia de yeso sobre sus cabezas. Pensó, incapaz de seguirle el paso a la sucesión de acontecimientos inesperados. ¿Qué coño acaba de caer al tejado? Siseando como una gata, la misteriosa mujer soltó a Michael y sacó una pistola de aspecto letal de entre los pliegues de una gabardina de cuero negro. Sin perder un instante, vació el cargador entero sobre el techo. El estruendo explosivo del fuego automático resonó en los oídos de Michael. El asalto de gran calibre, dirigido contra el tejado, provocó un coro de feroces rugidos proferidos por quien quiera, o lo que quiera que se encontrara allí. Michael temblaba como una hoja, sin saber qué era lo que más lo asustaba, si el ensordecedor tiroteo o los horrendos aullidos. ¡Al suelo!, le gritó la mujer. Y una mierda, pensó Michael, y se abalanzó contra la puerta. A diferencia de Michael, Celine sabía exactamente qué era lo que había en el tejado. Sus oídos veteranos reconocieron el trote monstruoso de 3 licántropos transformados. Deben de estar desesperados por coger a Corbin, comprendió, si están tan dispuestos a mostrar sus formas bestiales. Sacó el cargador vacío de la bereta y volvió a cargar apresuradamente antes de volverse hacia el perplejo humano, que hasta el momento no había dado señales de saber lo que estaba ocurriendo. Para su consternación, descubrió que estaba sola en el apartamento. Michael Corbin se había ido. «Maldición», pensó llena de frustración. Salió corriendo al pasillo justo a tiempo de ver cómo se cerraban las puertas del ascensor delante de Corbin. Estaba escapando. Hubo un estallido de madera y cristal a su derecha mientras uno tras otro 3 enfurecidos hombres lobo interrumpían por la ventana de la escalera de incendios del otro extremo del pasillo. Con los colmillos al aire y un fulgor en los ojos de color cobalto, echaron a correr hacia ella por el mal iluminado pasillo. Brotaba saliva espumosa de sus fauces abiertas. Celine buscó apresuradamente una salida. Por desgracia, el otro extremo del pasillo terminaba en la puerta cerrada de un apartamento. Y lo que era peor, las únicas escaleras se encontraban al extremo opuesto, detrás de los hombres lobo. Estaba atrapada. ¿O no? Tras pensar un instante abrió fuego sobre las enfurecidas bestias, al mismo tiempo que sacaba la segunda bereta del cinturón. La descargaba de balas de plata. Apenas frenó el asalto de los voraces hombres lobo. Ahora estaban en un estado de furia asesina, y nada que no fuera la muerte iba a detenerlos. Era imposible que abatiera a los 3 lobos antes de que uno de ellos le hiciera pedazos. Era hora de buscar una salida rápida. Giró sobre sus talones y disparó al suelo con la segunda arma dibujando un patrón circular alrededor de sus botas. Las astillas volaban en todas direcciones alrededor de sus tobillos, y un agujero irregular se abrió debajo de ella. La gravedad hizo su trabajo y cayó por el agujero sobre el pasillo del siguiente piso. Aterrizó con fuerza en medio de una polvorienta avalancha de madera destrozada y moqueta. Lanzó una mirada rápida hacia el ascensor, pero éste acababa de pasar por aquel piso en dirección al vestíbulo. «Estupendo», pensó con sarcasmo. Corbin seguía huyendo de ella. Giró sobre sus talones y corrió hacia la escalera, su única vía de escape. Se encontraba al otro extremo del pasillo, a unos 30 pasos de distancia. Si se daba prisa, puede que aún lograse eludir a los hombres lobo y llegar al primer piso antes que Corbin. Un rugido ensordecedor sonó sobre su cabeza, y una zarpa aterradora asomó por el agujero del techo. Celine se agachó justo a tiempo, y gracias a eso logró librarse por los pelos de ser decapitada. Disparó de nuevo a los licantros, y llenó el techo de plata al rojo vivo mientras corría hacia las escaleras. El estrecho pasillo se convirtió en una prueba infernal. Más brazos de licántropo atravesaron el techo tratando de atraparla, antes de que alcanzara la seguridad de las escaleras. Volaban chispas de las lámparas reventadas y unas zarpas afiladas como cuchillos cortaban el aire a su alrededor. El clamor de los aullidos de los hombres lobos despertó a todos los vecinos del edificio. Celine oyó a la gente que se desperezaba torpemente y proferían exclamaciones de terror al otro lado de las finas puertas de madera contrachapada. Una zarpa lupina la sujetó por el alargado cabello castaño, y las garras de hueso le rozaron el cuero cabelludo. Celine dio un fuerte tirón y logró escapar de la asesina presa de la criatura. Por poco, se dijo, ojalá hubiera tenido un escuadrón entero de ejecutores para respaldarla. Las probabilidades en su contra eran de 3 contra 1, o peores. Puede que venir a buscar a Corbin no hubiera sido una idea tan buena.
Dentro del ascensor, Michael se encogió al escuchar los estruendos gruñidos y el ruido de los disparos que perpetraban en la dudosa seguridad del compartimento de metal mientras iba descendiendo hacia el vestíbulo. Sus ojos castaños siguieron con ansiedad su descenso hasta el primer piso, con la absurda esperanza de que el ascensor acelerara. Su mente aterrorizada trataba febrilmente de encontrarle algún sentido a todo aquello. ¿Quién era la mujer y qué eran esos animales que había oído en el tejado? Es como si un safari entero se hubiera presentado allí, pensó, con la sensación de que estaba atrapado en una pesadilla especialmente incoherente. Un tiroteo en una estación de metro era una cosa, un episodio de guerra urbana de principios del siglo XXI. Algo horrible pero no insólito. Pero, ¿una supermodelo vaciando un cargador contra el pecho infestado de animales rabiosos de su propio apartamento y a las 6 de la mañana? ¿De dónde coño había salido todo eso? ¿Y qué tenía que ver con él? Con una sacudida, el ascensor se detuvo en el primer piso, y Michael dejó escapar un suspiro de alivio. Vamos, vamos, musitó mientras esperaba lo que parecía una eternidad a que la puerta se abriera y lo dejara salir. Sus zapatillas golpetearon el suelo con impaciencia hasta que las puertas se abrieron, frente a un desconocido que esperaba en el vestíbulo. Hola, Michael, dijo el hombre, en un inglés con marcado acento británico. Enjuto con barba, de unos 35 años, con unos ojos grises dotados de gran inteligencia y una mata de pelo negro crecida hasta los hombros. El extraño esperaba con calma frente a la puerta del ascensor, con las manos unidas a la espalda, al igual que la amazona armada que había invadido el apartamento de Michael. El desconocido llevaba una larga gabardina de color marrón sobre un atuendo igualmente oscuro que incluía un par de guantes. Un brillante amuleto de metal colgaba de su cuello. Le sonrió a Michael mostrando unos dientes que parecían demasiado blancos y afilados. Por lo que creía, no lo había visto nunca, ni siquiera en el tiroteo de la estación de metro. Antes de que ninguno de ellos pudiera decir otra palabra, unos disparos sonaron de repente en el vestíbulo. Varias balas acertaron al desconocido y su cuerpo se puso tenso. Otro disparo le rozó la sien y abrió una sanguinolenta herida en un lado de la cabeza. Sorprendido por el impacto, el hombre se arrojó al interior del ascensor y derribó a Michael al hacerlo. Cayeron al suelo con fuerza y la sacudida dejó a Michael sin aliento. Se encontró tendido de cara al techo, enredando con el desconocido, mientras las manos de éste se movían instintivamente hacia su cabeza. Empezaron a caer regueros de sangre por su rostro. Había una mueca de dolor en su semblante, pero parecía más molesto que asustado. ¿Quién coño es este tío?, pensó Michael. Curiosamente sentía más miedo que preocupación por la víctima del disparo. ¿Y quién nos está disparando? Al levantar la mirada por encima de la cabeza del hombre herido, Michael vio que la mujer del apartamento aparecía de repente en la puerta del ascensor. Guardó las humeantes pistolas en su cinturón mientras se agachaba y cogió a Michael por la pierna. Una vez más, la pasmosa fuerza de la chica lo cogió desprevenido. Tirando de su pierna, lo arrastró sin el menor esfuerzo por el suelo del ascensor, hacia el vestíbulo. Sin embargo, antes de que pudiera sacarlo del todo, el otro hombre se abalanzó sobre él como un demonio cubierto de sangre y le clavó los dientes en el hombro. ¡Mierda! ¡Me ha mordido! Lanzó un aullido de asombro y dolor mientras sentía que unos incisivos afilados como navajas se hundían profundamente en su carne. Pero la fuerza de la misteriosa mujer era demasiado grande. En un abrir y cerrar de ojos se lo arrancó de los afilados colmillos y lo llevó consigo al vestíbulo de su apartamento, donde lo levantó de un rápido tirón. La herida de su hombro estaba sangrando, pero la mujer ataviada de cuero parecía tener demasiada prisa como para percatarse de ello. Lo cogió por la muñeca y salió corriendo hacia la puerta, que daba a la mugrienta callejuela. Michael no trató siquiera de resistirse, tal como estaban las cosas. Lo único que quería era escapar del psicópata del ascensor. La chica abrió la puerta de una patada y huyeron a la carrera del edificio. Había vuelto a empezar a llover y el agua empapaba la capota de un brillante Jaguar plateado aparcado en la acera. Bonitas ruedas, pensó de manera absurda mientras ella abría la puerta del copiloto y lo obligaba a entrar de un empujón. Lucian tenía la boca llena con la sangre del humano, tirado todavía sobre el suelo del ascensor. El licano herido resistió el impulso de tragarse el caliente y sabroso fluido. En lugar de hacerlo, buscó a tientas en su bolsillo hasta dar con el frasco de cristal que milagrosamente había logrado sobrevivir al ataque de la vampiresa. Tras quitarle el tapón, escupió toda la sangre en el estéril receptáculo de cristal. Misión cumplida, pensó con frialdad. Sin embargo, no podía permitir que Michael Corbin cayera en manos de los vampiros.
No si el norteamericano era el que estaban buscando. Aunque los chupasangres no estuvieran al corriente de la importancia potencial de Corbin, Lucian había esperado demasiado tiempo como para dejar que un posible candidato se le escapara de las manos. Sin embargo, antes que nada tenía que hacer algo con la pestosa plata. Las balas de la vampiresa alojadas en su carne quemaban con una intensidad de 1000 demonios. A menos que se librase rápidamente de ellas, su veneno se extendería por todo su organismo, y lo mataría con la misma seguridad que si la vampiresa le hubiera arrancado la cabeza. La cáustica presencia de la plata ardía como ácido por debajo de su piel. Se puso trabajosamente en pie, ignorando la palpitante agonía, y se arrancó la camisa. Un rastro de heridas de bala aún abiertas recorrían su pecho, las suficientes para haber matado a cualquier hombre lobo o a un licántropo normal. Lucian contó al menos media docena de agujeros de bala. Esto no va a ser fácil, comprendió. Aspiró profundamente y miró el techo. Una expresión de intensa concentración se dibujó en sus ensangrentadas facciones, mientras cerraba los ojos y enfocaba su conciencia en expeler el veneno de su cuerpo. Los músculos se tensaron debajo de su piel, mientras los tendones del cuello se estiraban como cables de acero. La sangre palpitaba en sus sienes. Sus fauces estaban tan apretadas como sus puños. Al principio no ocurrió nada. Entonces, una por una, las heridas abiertas se fueron contrayendo y expulsaron las retorcidas y deformadas balas, en algo que parecía una grotesca mofa de un parto. Una bala planchada de roja sangre rebotó con un ruido metálico contra el suelo del ascensor, seguida por una cadena de sonidos idénticos. El rostro ceniciento de Lucian seguía siendo una máscara de absoluta concentración. Había tardado siglos en llegar a dominar aquel truco, e incluso ahora requería de toda su energía y disciplina mental. Fue como si pasaran unas horas agónicas, pero en realidad solo tardó varios minutos en extraer hasta la última traza de plata de su cuerpo inmortal. Dejó escapar un jadeo exhausto, y sus hombros se hundieron al liberar la tensión, mientras el último proyectil de plata caía al suelo con un tintineo. Y ahora, pensó mientras lamía la sangre de Michael, que había quedado entre sus dientes. Ha llegado el momento de reunirse con el señor Corbin y esa zorra de gatillo fácil. ¿Qué coño está pasando aquí?, exigió Michael, sentado en el asiento del copiloto del Jaguar plateado. No sabía si lo estaban secuestrando, rescatando o ambas cosas a la vez. La misteriosa mujer ignoró sus frenéticas preguntas. Apretó a fondo el acelerador y el Jaguar salió del callejón haciendo chirriar el pavimento. La brusca aceleración empujó a Michael contra su asiento y lo acalló de momento. Volvió la cabeza hacia la ventanilla trasera. Miró el edificio de apartamentos, su hogar desde que llegara a Budapest, y vio con asombro y terror que el lunático salía caminando por la puerta, con la frente y el pecho desnudos cubiertos de sangre. ¿Qué coño?, pensó Michael pasmado. Sentía un dolor de 1000 demonios en el sitio en el que el sanguinario británico le había mordido. Creía que lo había matado a tiros. Lo cierto era que el extraño no tenía el aspecto de un hombre que acabara de recibir varios disparos. Al ver el Jaguar salió corriendo tras él a velocidad imposible. Esto no puede estar pasando, pensó Michael embargado por una estupefacta incredulidad. El loco empapado de sangre estaba ganándole terreno a un coche deportivo, como si fuera el hombre de los 6 zillones de dólares, o algo por el estilo. Michael se quedó boquiabierto al ver que el desconocido caníbal golpeaba el vehículo como un animal salvaje y daba un salto como si estuviera propulsado por cohetes. ¡Crunch! Su perseguidor chocó con el maletero del Jaguar, haciendo que tanto Michael como la mujer misteriosa saltaran de sus asientos. Michael creyó que se le iban a salir los ojos de sus órbitas al ver que el infatigable desconocido trepaba al techo del coche, a pesar de que estaba lloviendo a cántaros y corrían a más de 100 kilómetros por hora. La cosa estaba empeorando por segundos. ¿Quiénes son todos estos tíos?, se preguntó Michael con desesperación. ¿Y qué quieren de mí? El metal empapado de lluvia era frío y resbaladizo, pero los poderosos dedos de Lucian se aferraron igualmente a él, y se hundieron en el aluminio laminado utilizando unas uñas semejantes a agujas que eran varios centímetros más largas de lo que habían sido apenas un segundo atrás. Haría falta algo más que mal tiempo para arrebatarle a su presa después de los siglos que había pasado planeando su venganza contra los vampiros. Puede que Michael Corbin fuera la clave para la victoria definitiva de Lucian, y no estaba dispuesto a permitir que una zorra escurridiza se escapara con el desgraciado norteamericano.
El viento gélido le arrojaba lluvia a la cara, y mientras Lucian trepaba al techo del vehículo, se llevó la mayor parte de la sangre que había perdido por la herida de la cabeza. Su largo cabello negro aleteaba de un lado a otro en el vendaval. Su mano izquierda se clavó con fuerza en la moldura de cromo del costado izquierdo del vehículo, mientras echaba atrás el puño derecho, y se preparaba para golpear con todas sus fuerzas. ¡Sazac! Una hoja de acero al carbono, de color negro, doble filo y 30 centímetros de longitud, salió de su manga impulsada por un resorte. ¿Quién necesita transformarse?, pensó con sarcasmo, cuando tiene de su lado la tecnología moderna. Michael miró el techo del Jaguar embargado por el miedo y la confusión. Ya no veía al sanguinario y aparentemente indestructible desconocido, pero sabía que estaba allí, a escasos centímetros de sus cabezas. De repente recordó los pesados golpes que había oído en el techo del edificio, antes de que saliera corriendo como alma que lleva al diablo de su apartamento. ¿Había ocurrido hacía solo 5 o 10 minutos? Costaba creerlo. Todo estaba ocurriendo demasiado deprisa. Michael contuvo el aliento. No sabía lo que iba a ocurrir ahora y le daba miedo pensarlo. ¿Qué podía hacerles el desconocido desde el techo del vehículo? Algo malo, supongo. No estaba demasiado impaciente por averiguarlo. Algo muy, muy malo. Como si quisiera colmar sus más sombrías expectativas, un afilado cuchillo de color negro atravesó el techo del metal del Jaguar. La hoja de doble filo se hundió repetidas veces en el techo, sobre el asiento del conductor, tratando de alcanzar a la mujer desconocida que había en el volante. ¡Cuidado!, gritó Michael, pero fue demasiado tarde. La hoja encontró lo que estaba buscando y se clavó en el hombro de la chica. Esta lanzó un grito de sorpresa y dolor, y a continuación pisó el freno. Las ruedas chillaron como almas en pena mientras el Jag se detenía abruptamente. Michael dio gracias a Dios por los cinturones de seguridad, que eran lo único que había impedido que salieran despedidos contra el parabrisas azotado por la lluvia. Su atacante no tuvo tanta suerte. El brusco frenazo lo catapultó desde el techo del coche, mientras Michael observaba sin dar crédito a sus ojos. Chocó contra el suelo y rodó hasta detenerse a varios metros de distancia. Estaba tirado de bruces sobre los empapados adoquines. Michael temía que estuviera gravemente herido, hasta que vio que levantaba la cabeza y empezaba a incorporarse. ¿Qué hacía falta para detener a este tío? Sangrando copiosamente por el hombro herido, la mujer pisó a fondo el acelerador. El Jaguar salió despedido directamente hacia el desconocido, quien estaba poniéndose ya en pie. Los neumáticos chirriaron sobre el pavimento húmedo. ¡No!, gritó Michael instintivamente. El Jaguar golpeó al desconocido con un sonido nauseabundo y lo puso en órbita. El coche chocó contra Lucian de frente y su parte delantera golpeó todo su cuerpo de los hombros para abajo. La fuerza del impacto le destrozó las costillas y lo dejó sin aliento. Contra su voluntad, sus pies abandonaron el asfalto y salió despedido y dando vueltas hacia el cielo iluminado por la luna. Un humano ordinario hubiera quedado inconsciente por el impacto, si no muerto. Pero Lucian, un licántropo de sangre pura, no era humano ni lo había sido nunca. Aunque fundamentalmente era más canino que felino. Giró en el aire como una pantera y cayó a 4 patas muchos metros por detrás del deportivo de la vampiresa. Sus ojos oscuros despidieron un fulgor de rabia, a duras penas controlada mientras observaba cómo se alejaban las luces traseras del Jaguar y se perdían finalmente en la noche. Esa tenía que ser Celine, supuso, recordando la formidable reputación de cierta ejecutora. El topo que tenían en el aquelarre de los vampiros les había hablado a menudo de Celine y del intenso odio que profesaba a todo lo relacionado con los licanos. Lucian siempre había sospechado que sus caminos se cruzarían algún día, pero aquel no era exactamente el desenlace que había previsto. Husmeó el aire y olió la fría sangre de la vampiresa en su hoja. El cuchillo negro regresó al interior de su manga con un chasquido metálico. Sus puños enguantados se cerraron y apretaron, llenos de frustración. Las costillas fracturadas empezaron a curarse dolorosamente. La primera sangre había sido de Lucian, y sin embargo, de alguna manera, ella había conseguido escapar con el premio. No por mucho tiempo, se juró. Michael Corbin era demasiado importante para sus planes. Lucian se llevó la mano al bolsillo y descubrió con alivio que el preciado frasco de sangre había sobrevivido a su encuentro con el capo del Jaguar. Una victoria parcial, pues, decidió. Tenía la sangre del humano. Eso bastaría, por el momento.